Quiero hablarles en este primer momento del curso, en esta fase introductoria, del enfoque y la metodología. Para mí, la historia es la sangre de la conciencia colectiva de los pueblos. Los pueblos que pierden conexión con su ancestralidad no solo son presas fáciles de la alienación de intereses foráneos, sino que además padecen una pérdida de estima, una pérdida del sentido de pertenencia a un colectivo patrio, a una nacionalidad. Por eso la historia, vista desde las perspectivas de los hechos ya transcurridos que nos trajeron a nuestra actualidad, pero también como la ciencia, el esfuerzo por conocer ese proceso histórico, por eso se le llama así, de conocerlo, de comprenderlo, de hacerlo propio, es decir, de aprenderlo en el sentido de tenerlo a disposición. Por eso mi esfuerzo y mi interés durante muchos años a través de artículos, a través de libros, de muchas charlas, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, eventos, encuentros, congresos y este programa que se convierte a partir de hoy en una sonoaudia para hablar de historia. Esta introducción nos indica que vemos la historia desde una perspectiva como proceso, no como episodios. Esto de las efemérides que recuerdan un pensamiento, recuerdan una fecha. No, la historia es un proceso, siempre, todo el tiempo. La realidad humana se desarrolla en el espacio geográfico y en el tiempo, de acuerdo a los acontecimientos que van sucediendo a nivel social. Porque el ser humano es eso, sobre todo, y fundamentalmente, esencialmente, un ser social. No existe Robinson Crusoe, no existe el náufrago solitario en un mundo, ¿no? Y menos en la concepción patriarcal, digamos, machista, el hombre solo, ¿no? Somos un ser social, además de un ser biológico, y en la biología somos la criatura más problemática, más peligrosa, más destructora además de la naturaleza, y somos apenas una parte de ella, no el propietario. El humano no es el propietario de la naturaleza. Esa concepción le ha hecho mucho daño a la humanidad y estamos al borde de la destrucción de las propias condiciones de vida. Entendemos al humano como ser biológico, como ser social. Y como ser racional, tenemos el deber entonces de tomar conciencia de nuestros procesos, tanto de la vida material como de la vida inmaterial, es decir, la vida espiritual, la vida de las ideas, de la conciencia, de la fe, del pensamiento. Y la historia está presente en todo ello. Fíjense que por eso hablamos de, por decir algo, de historia del arte, de historia de la arquitectura, de historia de los diferentes oficios, ¿no? De historia de las regiones, de historia de los países, de historia de los continentes, de historias de la ciencia, incluso historia de la filosofía. Entonces la historia, repito, es un conjunto de procesos, ¿no? Que como diríamos en economía, hacia atrás y hacia adelante tiende hacia infinito, ¿no? La historia es un proceso que acumula procesos, ¿no? Como las galaxias en el universo. Entonces, ese enfoque nos permite además presentar a ustedes la metodología de que en este caso específico vamos a referirnos a la historia de una región, de una bioregión, como es la cuenca del lago de Maracaibo, muy bien delimitada por las cordilleras de la Sierra de Perijá, en el sur de las cordilleras andinas, por el este de la cordillera de Siruma y al frente el Golfo de Venezuela, el Mar Caribe y el Atlántico. Esta bioregión, esta región histórica con unas particularidades y especificidades que ancestralmente llamamos Maracaibo, que en el idioma ñu significa tinaja del sol, y que de 1821, de octubre de 1821 en adelante, se comenzó a llamar Zulia. Esta región es la que vamos a estudiar en este curso durante todo el mes de mayo, los lunes y jueves aquí en Ancestralidades, en Fe y Alegría. Vamos a tener a disposición el correo caciquenigale@yahoo.es
para sus consultas, preguntas, inquietudes, también para las tareas que vamos a tener y para la evaluación. La evaluación en el sentido democrático, amplio, que permita constatar que ustedes han hecho el curso, que han estado atentos y que desean pues obtener el certificado de que lo hicieron. Otro elemento importante que tengo que agregar en este momento es que yo recomiendo no utilizar las fuentes piratas, no utilizar Wikipedia o cuestiones publicadas en internet sin autorías reconocidas, en unas páginas la mayor parte de las veces piratas que copian a otros, eso que el maestro Federico Brito Figueroa califica como los transcriptores de las crónicas históricas que otros hicieron, o sea, los mecanógrafos que se plagian y se copian lo que dijeron los historiadores originales, lo que dijeron los cronistas y lo ponen como suyo. Esto es una práctica que yo repudio, detesto, he sido víctima incluso de ella, de ese plagio, y por eso invito a todas y todos ustedes a no incurrir en eso. Vamos a las fuentes originales, vamos a los autores. Si no tenemos los libros, busquémoslo con las amistades. Yo les voy a facilitar al finalizar este curso una biblioteca digital que he ido reuniendo por muchos años con libros en PDF, libros digitales, para que ustedes dispongan de ellos. Algunos relacionados con nuestra historia de Venezuela, con aspectos de la historia regional, pero otros relacionados con la historia en general. Vayamos a los autores originales, vayamos a las autorías calificadas, ¿no? Esa es una recomendación fundamental. Lo otro es el estudio individual, tiene que ser muy fuerte para aquellos que deseen consagrarse al conocimiento de la historia, pero también es muy importante compartir, discutir con las amistades que les guste el tema, con los familiares, conversar, contrastar posiciones, verificar datos, ir a los mapas, identificar los sitios. Esto es muy importante. Conocer algunos elementos biográficos de los personajes principales de los procesos. Todo eso forma parte de la metodología que usaremos para este ejercicio grupal con todas y todos ustedes de memoria histórica, de memoria colectiva y en el caso específico de nuestro universo sentipensante, de este lago Maracaibo que nos hace estirpe, que nos hace ser una región específica, con una cultura, con una identidad, con una idiosincrasia particular, será el centro de atención en estos programas que dedicaremos especialmente a nuestro devenir histórico. Contaré en algunos momentos además con invitados y invitadas muy especiales, porque uno no tiene por qué saberlo todo y hay temas en los que hay personas más calificadas que uno para hablar de ellos, pues tendremos también la colaboración y la participación de esas personas especializadas que nos ayudarán a entender muy bien, muy didácticamente, con un lenguaje sencillo, franco, sin nada de poses pretenciosas, intelectualoides, sino compartiendo entre fraternidades, entre amistades, entre compañeros, compañeras, compatriotas, el conocimiento, el amor por nuestra historia tan necesario para reforzarnos como nacionalidad, como estirpe. Tenemos razones de sobra para estar orgullosos de ser zulianas, zulianos, venezolanas y venezolanos. Muy bien, continuamos entonces con este curso, el Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana. Me corresponde precisar cuál es el enfoque desde el que miro, estudio y trabajo el asunto de la historia. El enfoque, como bolivariano, es un enfoque que tiende a cuestionar lo que nos impusieron como historia oficial. Es un enfoque que es crítico, que va al estudio de las fuentes originales, que va al análisis de los procesos con su fondo socioeconómico, histórico, cultural, geopolítico, pero la interpretación que hacemos de la historia es una interpretación científica,
una interpretación crítica que algunos dan en llamar el enfoque de la historia insurgente o el materialismo histórico. Hay diferentes denominaciones. Yo solo digo que la historia como ciencia, como estudio científico, debe hacerse con un criterio crítico, no aceptando lo que nos impusieron como dogmas, muchas de ellas falaces, muchos de esos dogmas basados en mitos alienantes, en mentiras, cuestionarlos y mirar la historia desde nosotros y nosotras, es decir, mirarlo desde los pueblos que hemos luchado por nuestra liberación. En ese sentido, quiero proponerles un aporte que he denominado, es un artículo que escribí hace más de una década. Se publicó en un primer momento en la revista Plena Voz del Ministerio de la Cultura y por allí en otros medios, el glosario de la autoflagelación colonialista. Esto es el glosario, una lista de términos. Autoflagelación, es decir, con esos objetos utilizados en prácticas religiosas medievales, donde la gente se causaba un castigo físico, y colonialista, por supuesto, referido a esa herencia colonialista en nuestra historia, en nuestro idioma, en las categorías a través de las cuales el colonialismo se reproduce y sigue ejerciendo un dominio ideológico sobre la población. ¿Cuáles son esos términos? ¿Cuál es ese glosario que quiero compartir con ustedes ahora? En primer lugar, la palabra descubrimiento. Entonces, desde el enfoque en que yo milito de la historia, nosotros no reconocemos ningún descubrimiento y planteamos al contrario que eso que la Europa colonialista invasora llamó descubrimiento fue realmente una invasión que provocó un genocidio, el más atroz de la historia de la humanidad, y que representó para nuestros pueblos no solo el saqueo de nuestras riquezas, sino el exterminio de casi 80 millones de personas, el inicio de la esclavitud y el establecimiento de un régimen colonial oprobioso, racista, esclavista, discriminador, explotador, saqueador. El segundo concepto es el concepto de fundación. Se nos dice que estos invasores fundaron nuestras ciudades, y esto es absolutamente falso. Y por cierto, en el caso de Maracaibo, y de eso hablaremos en un programa específico con base al libro que he publicado sobre este tema, La infundada fundación de Maracaibo, es totalmente falso, porque los invasores no vinieron a fundar nada, vinieron a saquear. Y ellos no crearon, porque fundar significa de la nada levantar algo, ¿no? Y ellos no levantaron nada con su propio esfuerzo. Ellos se adosaban sus campamentos militares a las poblaciones originarias, donde estaban los pueblos indígenas, para utilizarlos como mano de obra, o bien sea esclava o sierva. Y fíjense cómo en la propia documentación de la época de Ambrosio Alfinger, que es a quien le atribuyen falazmente, la fundación de Maracaibo, ellos dicen en los mismos documentos de la gente que anda con Alfinger, de sus funcionarios, dice que se establecieron junto a una ranchería, entre comillas, porque así llamaron al pueblo de Maracaibo original, llamada Maracaibo. Es decir, que Maracaibo ya existía cuando estos invasores llegaron. Por eso nosotros refutamos en general el concepto de fundaciones. Por poner otro ejemplo, Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas, Cortés no fundó México, Cortés destruyó la ciudad y los templos de los originarios para levantar los templos y los edificios militares y sus casas de los invasores. Por tanto, el concepto fundación es otro mito alienante del colonialismo que se nos ha impuesto como un dogma incuestionable, siendo que es totalmente falso. Y por esa vía, otros términos como poblamiento. Los cronistas de Indias dicen que vivieron un proceso de poblamiento cuando ellos llegaron. No, es lo contrario. Ellos despoblaron, a tal punto, despoblaron poblaciones, despoblaron naciones completas
que en las islas del Caribe, lo que ellos llamaban las Indias, que fue el primer lugar donde se establecieron, no quedaron indígenas, los exterminaron a todos. Ya hay cartas de los dominicos de la Española de Santo Domingo de 1545 que le dicen a su superior allá en París que por favor los mande a otro lugar porque no quedan almas que catequizar. Es decir, ya en el 45, de 1545, a menos de, ¿hace cuánto? 45 más 8 a 53 años de la llegada de Colón, ya en la isla de la Española, igual en Cuba, Puerto Rico, Dominicana, etcétera, no quedaban poblaciones indígenas, las habían exterminado. Por eso el concepto poblamiento por parte de los invasores europeos es una falacia criminal. El concepto raza, que hay que rechazarlo de todo punto de vista, porque ya encierra una discriminación, porque somos un solo género, una sola raza, los humanos. El concepto civilización, que pretende establecer que lo civilizado es lo eurocéntrico, lo anglosajón, y que las culturas de nuestros pueblos no eran civilizaciones, y algunas de ellas, por cierto, eran más avanzadas que los europeos, solo que no eran tan belicistas y tan ambiciosas. Porque los mayas llegaron a conocer la matemática, la astronomía, y hay pueblos originarios del Perú que llegaron hasta practicar en la ciencia médica, hasta intervenciones quirúrgicas, estudios del cerebro. Y las ciencias médicas de los pueblos originarios todavía hoy se la están robando las empresas farmacéuticas a nivel transnacional. Es decir, que nosotros tuvimos civilizaciones, por supuesto que sí, y todos los pueblos del mundo. Aquí en el lago de Maracaibo, el pueblo añú, una civilización acuática que casi fue exterminada y que hoy en día estamos esforzándonos por rescatarla. La palabra lengua, que la usaron para definir los idiomas de los pueblos indígenas, y así fueron discriminándolos, colocándolos como subidiomas, como dialectos, cuando son con todo derecho idiomas. El concepto prehispánico o precolombino, es decir, que todo lo indígena, todo lo de Abya-Yala, de lo que ellos llamaron América, de nuestra América mestiza, entonces hay que medirlo desde la llegada de ellos. Entonces el arte en general de los pueblos originarios le dicen precolombino o prehispánico. No, eso no es precolombino ni prehispánico. El arte azteca es arte azteca, el arte maya es arte maya, las artes de los pueblos arahuacos de la costa de Venezuela son artes de cada pueblo, del guayú, del añú, del guayquerí, de los yanomamis, de los diferentes pueblos, de los mapuches, de los guaraníes, de los maimaras. No es precolombino ni prehispánico. Lo prehispánico, en todo caso, es lo que había en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, que le pusieron ese nombre de Hispania, es decir, los celtas, los iberos. Eso es lo prehispánico. Pero nosotros no somos prehispánicos. Un día escuché a un supuesto intelectual dando una charla allí en el Baral y decía los palafitos precolombinos. Y yo digo, bueno, ¿y estos palafitos que están ahora todavía, cómo les decimos, poscolombinos? Eso es tonto, o sea, es una práctica que la hicieron precisamente para seguir dominándonos. Y el mismo tema indios, que es un tema, la palabra indios, el término indio, esa categoría la utilizaron los europeos, entre otras equivocaciones de las tantas que cometieron, porque creyeron haber llegado a la India, a las Indias orientales, y esto no era la India, por supuesto, y por eso nos pusieron indios, y nosotros no podemos, ese término no sirve para definirnos, porque los taínos de las islas del Caribe, que por cierto son nuestros hermanos de origen arahuaco, no eran indios, eran taínos, como los toltecas eran toltecas, como los mapuches son mapuches, como los aymaras son aymaras, como los añungüe somos añú, nosotros somos añú, los maracuchos y las maracuchas. Ese glosario lo vamos a seguir enriqueciendo, pero por ahora, dado el tiempo, les quiero dejar con estos que he nombrado, y este es parte del enfoque que usaremos en este curso, el Zulia, Historia Ancestral y Épica Bolivariana, aquí en Ancestralidades.
Continuamos en Ancestralidades con el curso El Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana en esta primera clase del día de hoy. Quiero referirme entonces en este momento al hecho de que la historia ocurre en la geografía. La historia y la geografía no pueden disociarse, porque la historia no ocurre en el éter, ¿no? En los lugares míticos, aunque la mitología también tiene su historia. La historia ocurre en la realidad concreta, es decir, en los espacios geográficos. Y nosotros, en el caso de este curso, nos estamos refiriendo específicamente a lo que hoy se conoce como el Zulia, pero que ancestralmente era Maracaibo y luego en la época colonial provincia o gobernación de Maracaibo. Y este espacio geográfico ha tenido en su territorio una presencia de la vida humana de por lo menos más de 14.000 años, según los estudios de José María Cruz y Ross. Estos estudios arqueológicos, antropológicos, nos demuestran la presencia humana a través de ¿qué? De los petroglifos, de las herramientas, en el caso, por ejemplo, de la región en Taimatayma, en Urumaco, aquí en Aticos, en las zonas del Guasare y el Socuy, en diferentes lugares, en la costa oriental, hay estaciones arqueológicas que nos permiten llegar a esas conclusiones sobre estudios, también aportes que han hecho autores como Iraida Vargas y Mario Zanoja en sus libros sobre los orígenes de Venezuela, los indígenas del occidente de Venezuela y otros documentos. Hoy en día, en este hábitat, tenemos la presencia de 5 pueblos indígenas originarios que son en el lago de Maracaibo, en la cuenca, el principal que históricamente habitó estos territorios acuáticos y ribereños, es el pueblo Añú, mal llamados paraujanos, que en la crónica, en los documentos de los cronistas de Indias aparecen a veces como onotos, alcojolados, aliles. Se les dijeron diferentes términos porque los invasores europeos no eran precisamente etnólogos, ni arqueólogos, ni antropólogos. Solo que tenían alguna gente entre ellos que escribían y iban deduciendo de acuerdo a los nombres de los toponímicos y de los lugares y de las palabras que podían intercambiar con los originarios, iban deduciendo algunos nombres. Algunos científicos y profesores o académicos incurrieron en el error de repetir esto de manera automática, creyendo que esa clasificación es válida. No, esa clasificación tiene que ser contrastada a la luz del proceso del devenir histórico y de la contemporaneidad. Y también ha habido, en el caso de los Añú, el riesgo de algunos autores querer reducirlos solamente a la laguna de Sinamaica. Eso es un reduccionismo, decir que los Añú no más que es lo de la laguna. No, la laguna es apenas es una de las comunidades del pueblo Añú. O por ejemplo, creer que allí en la bahía de Urubá frente al Moján estaban los Toas, los Aliles, los Moanes, o sea, una serie de grupos como si fueran diferentes, ¿no? Es la misma nación Añú que llegaba hasta Paraute, Lagunillas de Agua, hasta Barranquita y otros puntos de la costa oriental, el Caño Oribor, la Laguna de los Olivitos. Todo este paisaje, el estuario, es el hábitat del pueblo Añú. También tenemos la presencia en la Sierra de Perijá de 3 grupos indígenas. El Barí, que son los que ocupaban toda la parte del sur oeste del lago de Maracaibo, la cuenca de los ríos Catatumbo, Chama, Calante, esos grandes valles que llegaban hasta Chinácota, hasta la parte del norte de Santander y de Santander de la actual Colombia, y todo lo que es el Catatumbo, eso es territorio barí, hoy en día reducidos a esa parte, a ese conito sur de la Sierra de Perijá. Por cierto, una nación de origen chicha, de lo que es el tronco lingüístico macro-chichense, con unas realidades muy particulares, muy específicas, que en el transcurso de este curso, y valga las cacofonías, iremos ahondando. En la sierra también están, en la parte norte, de media a norte, los Yucpas, que es una población de origen caribe y que su presencia no es tan antigua en la región. Más o menos se estima que ese grupo de las oleadas del Tupi Guaraní, de las oleadas amazónicas, que es lo caribe realmente,
contrario a lo que se cree, que los Caribes es lo del mar Caribe, ese mar está mal bautizado. Su presencia data de unos 500 a 600 años antes de la llegada de los europeos, es decir, que es relativamente reciente. Y los Apreria o Sapreyes, que es un grupo muy focalizado, cercano a la Villa de Rosario, a lo que es hoy en día la represa del Diluvio, esa zona, que es un grupo que algunos consideramos que es un desprendimiento de los mismos caribes que al principio eran calificados como yucpas. Tienen muchas cuestiones comunes, entre otras, repito, el tronco lingüístico caribe. Y el pueblo guayú de la península, de la franja de la península, que lamentablemente la mayor parte del territorio quedó muy pedagógica, nos explica en qué consiste esa bioregión de la cuenca del lago Maracaibo. La cuenca del lago de Maracaibo representa un espacio geográfico donde todo lo que llueve en el territorio tiene como punto final de destino el mismo lago de Maracaibo. En este sentido tenemos 135 ríos que llegan a este centro vital y bueno, por definición una cuenca va a estar definida, separada por lo que llamamos los parteaguas, las líneas divisorias de agua. Y estas líneas divisorias de agua van a ser accidentes geográficos que conocemos como las cadenas montañosas de la Sierra de Perijá y de la Cordillera Andina. Recordemos que la Cordillera Andina nace desde el sur de Sudamérica, Argentina, Chile, va subiendo por todo este subcontinente suramericano y al llegar a Colombia se bifurca una rama oriental que es lo que nosotros conocemos como Sierra de Perijá y una rama occidental que es la Cordillera Andina venezolana. Entonces todo lo que llueve en ese espacio va a parar al lago de Maracaibo. Vamos a tener un cuerpo de agua dividido en 4 sectores fundamentales: el Golfo de Venezuela, que se comunica con el Mar Caribe y por tanto con el Océano Atlántico, con características oceánicas marinas, agua salada en cierto sentido. Y al sur, entonces, como lo comenté al principio, un cuerpo de agua dulce, producto de la suma de 135 ríos que hay alrededor, dentro de los cuales el río que más cantidad de agua aporta al lago de Maracaibo es el río Catatumbo, que nace en el departamento norte de Santander. Tenemos al sur del Golfo de Venezuela, vamos a tener el sector conocido como la Bahía del Tablazo o Bahía de Urubá, que es ese cajón que está entre lo que actualmente son los municipios Mara al occidente y el municipio Miranda al oriente. Son zonas de poca profundidad y donde resalta la presencia del refugio de fauna silvestre Ciénaga de los Olivitos. Posteriormente, bajando hacia el sur, tenemos el estrecho, que es la zona que conocemos, visualizamos desde la ciudad de Maracaibo, que es como que decir el embudo del cuello de la botella, y al sur el lago propiamente dicho. El lago de Maracaibo nunca ha sido un lago completamente cerrado, siempre ha tenido comunicación con el Golfo de Venezuela, así que siempre ha habido un intercambio de agua dulce con agua salada en este ecosistema. A raíz de la explotación del petróleo, en la década de los años 50 del siglo pasado, se construyó el canal de navegación, que incluyó una profundización de un sector, un tramo de 100 kilómetros, hasta llevarlo a los 12 metros de profundidad. Eso generó varias consecuencias, entre las que destaca el mayor ingreso de agua salada desde el Golfo hacia el lago de Maracaibo, lo que originó también la salinización de este espacio. Pero por otra parte también agiliza el intercambio del agua que queda en posada, por decirlo de alguna manera, en el lago de Maracaibo. En épocas de lluvia, esta puede salir al Golfo de Venezuela. Entonces se produce todo un intercambio que es bastante interesante y que fue estudiado por el profesor Carlos Luis Bello del Departamento de Biología en su época. Entonces, bueno,
la bioregión Sistema Cuenca del Lago de Maracaibo, vamos a tener una gran variedad de ecosistemas. Vamos a tener una zona xerofítica desértica al norte, lo que es la península Guajira. Tenemos una planicie de Maracaibo con una gran cantidad de ríos que la surcan, con suelos bien fértiles, productos de la irrigación de todos esos ríos que bajan de la Sierra de Perijá hacia el lago de Maracaibo, llevando una gran cantidad de materia orgánica y que hacen que esos suelos sean de gran riqueza para la agricultura y la ganadería. Más al sur entonces vamos a tener una zona cenagosa en la desembocadura del río Catatumbo, que está conformado por lo que es el actual Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Blancas y Aguas Negras, que es donde se da el fenómeno del relámpago del Catatumbo, y que bueno, más al sur está afectado en estas zonas en este momento por unas fuertes precipitaciones y que ha provocado la inundación de grandes extensiones de terreno. Muchas áreas de cultivo de plátano y de ganadería están siendo afectadas en estos momentos. Por el otro lado de la costa oriental del lago, la parte sur, tenemos entonces una cercanía más acentuada entre lo que es la cordillera andina y el lago de Maracaibo, que tenemos unos ríos que son más caudalosos con respecto a la velocidad con que bajan desde las montañas hacia el encuentro con el lago de Maracaibo, y subiendo hacia el norte en esa costa oriental del lago, entonces vamos a encontrar la zona de mayor producción petrolera que tiene el estado Zulia, con los municipios que están ahí en la zona y que han dado vida a la economía de nuestro país desde el año 1914, en esa década que comenzó la explotación del petróleo de manera intensiva. Entonces tenemos, bueno, la bendición de tener un estado con una gran variedad de ecosistemas. Es importante también señalar la presencia de que en nuestra Sierra de Perijá tenemos páramo, tenemos montañas por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es donde está el Cerro Tétari, está el Cerro Pintado, tenemos frailejones, ecosistemas con frailejones, y que bueno, una gran diversidad de paisajes que tiene una gran influencia a manera en la coevolución con las culturas humanas. Entonces eso nos permite diferenciar también grupos humanos que se han adaptado a esos distintos ecosistemas, a los ecosistemas desérticos, a los ecosistemas de la planicie de Maracaibo, que posteriormente, bueno, fueron empujados hacia la Sierra de Perijá, hacia las montañas, como son el pueblo Bariyucpa, y por supuesto el pueblo Añú, que se desarrolló su cosmovisión a partir de su cercanía al lago de Maracaibo. En esta parte del programa me voy a referir a dos grandes mentiras, dos grandes falacias, mitos impuestos por la historiografía colonialista, por la historia oficial, la historia llena de engaños que nos convirtió en un pueblo mal informado, pero también mal formado, porque se nos creó un culto a lo colonial, y pareciera que de nada valió la guerra de independencia. La primera de esas grandes mentiras es atribuirle al hombre de arriba el descubrimiento de la. Como hemos dicho ya, no creemos en el concepto de descubrimiento impuesto por los colonizadores y por los invasores europeos. Ellos no descubrieron nada, esto estaba aquí desde hacía mucho tiempo, y el lago Maracaibo, además, con más de 20 millones de años de existencia como espacio geográfico en la Tierra y con más de 14.000 años de presencia humana, ¿no?, demostrado científicamente, que solamente la nación arahuaca, originaria de todas estas costas, ya 3.600 años antes de la llegada de los europeos, pobló las islas del Caribe. Salieron de aquí, del lago y del Golfo de Venezuela, en sus embarcaciones hacia las islas del Caribe y poblaron lo que hoy es Cuba, Dominicana, Haití, Puerto Rico y otras. Ese Alonso de Ojeda llegó el 24 de agosto de 1499 al Golfo de Venezuela. Lo bordeó desde el Cabo San Román, pasando por toda esa costa. Vieron las poblaciones palafíticas de Zapara, de esa zona del estrecho del lago, casi seguro, a lo mejor en alguno de las pequeñas embarcaciones llamadas bajeles, que traían ellos adosadas a sus carabelas,
el cartógrafo Juan de la Cosa, que fue el que después hizo un mapa donde más o menos aparece identificado algo que pudiera ser la bahía del Tablazo, o la bahía de Urubá, como le decimos frente al Moján. Pero Ojeda no estuvo en el lago de Maracaibo. No estuvo por lo menos en el cuerpo de agua que hoy conocemos de más de 12.000 kilómetros cuadrados, donde desembocan 132 ríos y caños. Y lo demostramos con los siguientes datos. Si Ojeda llegó al 24 de agosto, recorrió el Golfo de Venezuela, pasó del Cabo San Román y estuvo por allá por Bahía Honda, que eso está en la fachada occidental de la península Guajira, ya en lo que hoy es República de Colombia. Y ya el 5 de agosto estaba otra vez en Santo Domingo, en el puerto de Yaquimo. Entonces, ¿en qué tiempo pudo recorrer el lago de Maracaibo Ojeda? Ojeda no estuvo en el lago de Maracaibo. Ojeda no es descubridor aunque hubiera llegado, no es descubridor porque ya que había gente antes, pero además no estuvo en el lago. Y la prueba de que Ojeda no estuvo en el lago de Maracaibo es que en los viajes siguientes no tuvo ningún interés en volver acá. Fíjense, repito, del 24 de agosto que entró al Golfo de Venezuela y recorrió la costa de La Guajira hasta llegar al lado de Bahía Honda. Y ya el 5 de septiembre, andaba en barco, señores, no andaba en avión, estaba en Santo Domingo. Ese señor no tuvo tiempo de llegar ni siquiera hasta el punto que hoy conocemos como Maracaibo o Cabibas. No tuvo tiempo, porque él se regresó a remendar sus barcos allá en Yaquimo, en Santo Domingo, República Dominicana. Y fíjense que Ojeda, cuando se va a Sevilla inmediatamente a buscar un poder para establecer una gobernación ficticia, efímera, que él llamó Coquibacoa. Coquibacoa no era el nombre del lago, Coquibacoa era el nombre que estos invasores le dieron a la península Guajira, que seguro que era una palabra que habían aprendido del taíno, en las islas donde ya estaban ellos desde hace tiempo, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, porque esa raíz coquí, sabemos que es un sapito en el lenguaje taíno, y bacoa también es un sonido de origen de algunos idiomas de origen arahuaco. De hecho, tuvimos un cacique bacoa aquí en la Sierra de Coro, sobrino de Manaure, que se alzó contra los Huelsa. Y fíjense que él se vaya, obtiene esa concesión, ¿no?, de parte de la corona española de esa ficticia gobernación de Coquibacoa, y él regresa y se establece en esa zona de Bahía Honda, creando ahí una pequeña base militar, que es lo que los invasores establecían, no fundaban ninguna ciudad. Y eso fue muy efímero, duró muy poco tiempo, porque incluso entre ellos mismos cayeron en unos grandes conflictos entre los mismos invasores, y eso lo tuvieron que desmontar rápidamente. Eso no duró nada, esa supuesta ciudad Santa Cruz que dicen algunos, y lo que fue una pequeña empalizada, una base militar. Entonces, ellos no fundaron, ellos no conocieron nada de hecho. De hecho, Américo Vespucci, que es el que viene en ese viaje, esa primera expedición de Ojeda, y dicen que se enamoró del lago y todo eso, en su información, en sus textos, en la carta del 18 de julio de 1500, fechada en Sevilla y dirigida a Lorenzo Pierfrancesco de Medici, que es uno de sus financistas de los Medici de Florencia, se refiere a Coquibacoa y a Paraguaná como islas. O sea, ni siquiera sabían que era tierra firme todavía. Y de hecho lo dice: desde esta isla fuimos a otra isla vecina de aquellas a 10 leguas y encontramos una grandísima población que tenía sus casas construidas en el mar como en Venecia, con mucho arte, y maravillados de tal cosa acordamos ir a verlas, y al llegar a sus casas quisieron impedir que entrásemos en ellas, es decir, ya los originarios opusieron resistencia. Y dice el bandido probaron cómo cortaban las espadas, es decir, ya hubo el primer enfrentamiento que algunos le dicen en la historiografía, Puerto Flechado, y lo ubican por allá por Chichirivichi. No, fue por aquí, por el Golfo de Venezuela. ¿Y saben qué hicieron? Vieron que había mucho algodón y palo de Brasil y los robaron. Es decir, ya esta gente cuando llegaron con actitud bélica y a saquear, a robar. Esta gente no descubrió ningún lago de Maracaibo. Eso es una gran mentira que nos impusieron, como la falsa fundación que le atribuyen al alemán Ambrosio Alfinger el 8 de septiembre de 1529. Un disparate gigantesco, porque Alfinger ni siquiera llegó nunca al lugar que hoy se llama Maracaibo. Alfinger
entró por Coro, vino hasta por la orilla, hasta allá hasta Punta Vigía, en los lados de lo que hoy es el municipio Miranda, entró en la bahía del Tablazo, la bahía de Urubá frente al Moján, que es el delta del río Limón, navegó el río Limón, que entonces el pueblo añú llamaba Macomite, y estuvo un lapso de tiempo muy corto, muy corto. Alfínger estuvo apenas unos 7 meses y 18 días explorando esta parte del estrecho del lago de Maracaibo y el cajón que se forma allí desde la boca del lago, allá en Zapara, hasta el estrecho que conocemos pues actualmente, ese cajón de agua donde está la bahía del Tablazo y la bahía de Urubá, que es el de la desembocadura del río Limón. Navegó por ahí, anduvo explorando, se regresó después que saqueó varios pueblos con 8,000 y pico de pesos oro que se robaron a Coro. Se fue, o sea, tuvo, repito, 7 meses y 18 días, no fundó nada. Dejó una brigada militar, o sea, una pequeña base militar. Por eso yo digo que esa pequeña de esa fortaleza empalizada que dejó aquí Alfínger es la primera base militar extranjera en nuestro territorio, que el pueblo añú se encargó luego de destruir, por cierto, y de derrotar. Alfínger se fue hasta Santo Domingo, pasó un año allá, regresó luego, a un año después, a Coro. Estuvo 4 meses en Coro organizando su segunda expedición hacia el lago. Se vino para acá en junio del año 31. Arribó más o menos el 16 y estuvo buscando la ruta del río Limón a lo que ellos llamaban los Pacabueyes, que es la zona que conocemos hoy como el Valle de Upar o la franja oeste, la falda oeste de la Sierra de Perijá. Navegó 20 días por el río Limón y el 1 de septiembre del año 31, de ese año que regresó, se fue para siempre de aquí por esa ruta, haciendo desastres, robando pueblos, saqueando, hasta el 31 de mayo de 1533, que los barí lo flecharon ahí en la región del Catatumbo, en un punto del sur del lago. Algunos dicen que en Chinacota, otros lo ponen más cercano, incluso hay mapas que lo ponen ahí, en la mitad del sur del lago, con una cruz, y dice: aquí cayó Míser Alfínger. El gobernador Alfínger le decían ellos porque estaba nombrado gobernador de Venezuela por Carlos V, el emperador de España y del Sacro Imperio Germánico, Alemania, de manera que Alfínger tampoco fundó ninguna ciudad de Maracaibo. Ni Ojeda descubrió el lago, ni Alfínger fundó Maracaibo. Y estas mentiras nos las impusieron como verdades absolutas para que nosotros nos sintiéramos incapaces de descubrir nada e incapaces de fundar nada. Y fue todo lo contrario. Y estas dos grandes mentiras sobre las que se basa la historia oficial, que todavía repiten como rumiantes, ¿no? Gentes, pues, en general, algunos sin culpa y otros con la intención de seguir reincidiendo en imponer la versión colonialista. Estas dos grandes mentiras pueden ser desmontadas, han sido desmontadas. Los invito a revisar los documentos publicados en mi blog al respecto, ildefonsofinol.blogspot.com, Ildefonso con Y, y verán ahí detalles, mapas, documentos probatorios de lo que aquí estamos diciendo. Esta es la versión de la historia insurgente, de la historia descolonizadora, que yo quiero compartir con ustedes en este curso. Y vamos a conversar, y vamos a estudiar, y vamos a discutir, vamos a profundizar. No nos conformemos con las mentiras que nos impusieron. Ni nos descubrieron, ni nos fundaron. Hemos sido pueblos creativos, hemos sido pueblos con una historia propia, con una civilización propia, y ellos debemos reivindicarlo, debemos amarlo y debemos usarlo para saber quiénes somos y a dónde vamos.
Venezuela, donde los sueños en el sol vuelan, hay un afinque de identidad. En La Guajira, en Perijá, allá los chupas y paraujanos, mariguajiros, todos hermanos, llevan la sangre de la verdad, la resistencia, la dignidad, porque no se comprende la esencia de nuestras etnias y su presencia, y se les niega toda igualdad bajo argumentos de vanidad.